Muy buenas noches. Les saludo en esta tarde de coronavirus con la esperanza de que todo esto mejore. Eh, Bien, este video que espero que les sea útil, les sugiero que tengan abierto el esquema explicativo que les compartiré en el grupo. Vamos a terminar el tema primero, la epistemología, la clasificación de las ciencias y la ubicación de la filosofía del derecho en el conjunto de las ciencias. Entonces nos quedaba ver las dimensiones de la filosofía del derecho, y esas dimensiones, si ustedes se ubican en el esquema explicativo, en el título correspondiente, son dos, ¿no? La dimensión especulativa, que comprende aquellos aspectos teóricos, dogmática jurídica, principios supremos de legislación, mientras que la dimensión práctica supone comprender la aplicación del derecho o jurisprudencia, el ars juris, el dar a cada uno lo suyo en la práctica. Lo que se quiere decir es que el filósofo del derecho no es meramente un teórico, sino que también le preocupa la aplicación de la justicia, es decir, el dar a cada uno lo suyo, que es la labor de un juez, por ejemplo, tiene una dimensión absolutamente práctica, es decir, cuando el juez, perdón, restituye un derecho que había sido conculcado por la autoridad, por el Estado o por un particular, cuando dispone la aplicación de una indemnización, eh, la restitución de una cosa robada. Todo eso es algo práctico que le interesa al filósofo del derecho. Es decir, el filósofo del derecho no es un señor que está en las nubes, solo especulando acerca de el ser del derecho, que también lo hace, esa es la parte especulativa de la materia, sino que también le interesa la justicia, la injusticia, y eso pues entraña aspectos prácticos. Por otro lado, bueno, fundamentalmente las funciones de la filosofía del derecho son dos, ¿no? Como si ustedes siguen el esquema, hay una función crítica. La filosofía en general es una materia que ofrece una crítica de la realidad, de toda actividad humana, y por otro lado, pues hay una función de fundamentación, ¿no? Entonces, la filosofía del derecho proporciona conocimientos metacientíficos de los que carece la ciencia del derecho. Bueno, pues ahí ya vimos un poquito esto, hay unos ejemplos que voy a ir un poquito rápido porque ya lo hemos visto. Nociones filosóficas, antropológicas que enriquecen a la ciencia del derecho, a la ciencia jurídica, como el concepto de libertad, el de autonomía de la voluntad. Les decía pues que el penalista no puede comprender el delito sin haber antes asimilado lo que es la libertad humana, la voluntariedad. Me parece que esto ya lo vimos. Bueno, pues se trata también de que la filosofía del derecho complemente las nociones jurídico-positivas con nociones filosóficas, ¿no? Entonces, pues la libertad de contratación en el derecho civil no se entiende del todo si uno no comprende, pues, el concepto de libertad en general y sus diversas variantes, ¿no? La libertad de contratación tiene un carácter, bueno, de libertad económica en parte, ¿verdad? Yo siempre recuerdo una materia que daba un profesor en la Universidad Católica, una materia llamada contratos innominados, contratos
que no están, por decirlo así, tipificados en el Código Civil o no tienen un nombre, pero que existen en el tráfico jurídico, en la realidad jurídica. Entonces, bueno, es un reflejo de que el hombre es libre y que contrata, pues de acuerdo, ¿no?, con unos prototipos, unos modelos contractuales prefijados, sino que también hay otros que son fruto de la libertad del hombre, ¿no?, de la libertad de contratación, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de cómo la filosofía del derecho profundiza, proporciona elementos metacientíficos a la ciencia del derecho. Bien, terminamos esta unidad de la epistemología, ¿verdad? A estas alturas deberíamos saber que la epistemología es la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Yo les recomiendo que vayan elaborando el vocabulario del parcial y con aquellos términos que les resulten un poco más complejos, filosóficos o jurídicos, ¿no? Pasamos a la segunda unidad del sílabo, que es la metafísica jurídica. Bueno, la palabra metafísica, como su nombre lo indica, situémonos en el esquema explicativo que les comparto en el grupo, para que puedan seguir esta segunda parte de la explicación. La metafísica en general, pues es, como ustedes ya ustedes mismos me lo dijeron en alguna de las clases pasadas, es ir más allá de lo físico, trascender lo físico. Entonces, si hablamos de metafísica jurídica, se trata de desentrañar aquellos aspectos que están presentes en el derecho, en la realidad jurídica, pero que son trascendentales, ¿no? Es decir, qué es lo que está en el fondo del derecho, en el ser del derecho, más allá de una multa, más allá de una pena, más allá de un delito, de una sanción administrativa. Hay que averiguar cuál es el ser del derecho, un tema difícil, ¿no? Entonces, metafísica y ontología son materias filosóficas estrechamente emparentadas porque giran en torno al ser de las cosas. Entonces, en el esquema explicativo, yo parto diciendo pues de que la metafísica es el estudio del ser de los entes, de las cosas, ¿no? Entonces hay entes reales, ¿verdad? Si ustedes siguen el esquemita, está claro, ¿no? El literal A, entes reales, un perro, una silla, el coronavirus, bueno, habría que dilucidar un poquito más del punto de vista biológico, ¿no? ¿Qué es esto del coronavirus? Entes reales. Y luego hay otros entes que se llaman de razón, ¿verdad? Entonces ahí dice el esquema, pues que tienen fundamento in re, quiere decir fundamento en la realidad. Res, cosa. Fundamento en la realidad. Hay entes de razón, por ejemplo, la República del Ecuador es un ente de razón porque no es un ente real como una silla o una mesa o un gato o un perro, sino que es una cierta abstracción, es un ente de razón, un ente racional, pero que tiene fundamento en la realidad porque, por ejemplo, ahora lo estamos viendo, la prohibición de atravesar el territorio nacional, de salir o de ingresar al territorio ecuatoriano, nos hace ver que hay algo real ahí, es decir, hay uno de los elementos del Estado es el territorio en la ciencia política y entonces, bueno, pues es una realidad que uno llega a Rumichaca, al puente de Rumichaca y ya no puede cruzar, ¿no? Es decir, en ese sentido hay una
el ente de razón con fundamento en la realidad es distinto del ente totalmente imaginario, ¿no? Que no tiene fundamento en la realidad, tiene un ser mental, como por ejemplo un centauro, ¿verdad? O una sirena, son entes imaginarios de razón, no tienen fundamento en la realidad, a diferencia de la República del Ecuador. Bien, luego el esquema explicativo nos habla de los diversos modos de ser. Les estoy dando unas nociones elementales, ¿no?, de metafísica, para pasar luego más a la metafísica del derecho, ¿no?, la metafísica jurídica, pero hay que partir de la metafísica en general. Entonces, hablamos de distintos modos de ser, las sustancias que subsisten por sí mismas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, pues el agua, ¿no? El agua es una sustancia. Pero hay sustancias como por ejemplo una botella, es un ente artificial, pero ya es una sustancia porque subsiste por sí misma, substare, sustancia. Hay otro modo de ser que es el de los accidentes de las cosas. Los accidentes son aquellas realidades que subsisten no por sí mismas, sino en otro. Por ejemplo, el color. El color rojo no existe, digamos, por sí solo, sino que existe y niere en una silla, en una mesa de color rojo. Bueno, ese es un modo de ser accidental. Entonces hay dentro de los accidentes de la metafísica clásica, que son, bueno, no nos interesa tanto detenernos en cada uno por separado, pero para que nos suenen los accidentes, pues por ejemplo son la cualidad de las cosas, el ser algo suave, terso, o el ser duro, son características, cualidades. La cantidad, ¿no es cierto? La acción, la pasión. Bueno, nos tomaría mucho tiempo detenernos en cada uno, pero está ahí también la relación. Un modo de ser accidental es la relación. Y esto nos interesa ya en el plano del derecho, de la metafísica jurídica. El derecho es una cosa afectada por el accidente relación. De hecho, hablamos de relaciones jurídicas, ¿no es cierto? La relación es un vínculo que une a dos individuos, no solo seres humanos, sino también, pues, la gata y sus cachorros, ¿no es cierto? Bueno, hay relaciones muy variadas y las que nos interesan a nosotros son las relaciones de justicia. Las relaciones de justicia, que son las relaciones jurídicas, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito dentro de este campo de la metafísica, de lo que se llaman los trascendentales del ser, que son, pasamos a la siguiente página del esquema. Si ustedes lo van siguiendo, les va a ser más fácil seguir esta explicación en video. Los trascendentales del ser son aspectos del ser que al mismo tiempo se identifican con él. ¿Qué queremos decir? Bueno, pues ahí en el esquema encontrarán ustedes pues que los trascendentales del ser son 4: la verdad, la bondad, la belleza y la unidad. Y que para cada uno de estos aspectos del ser que al mismo tiempo se identifican con él, hay una facultad humana correspondiente que percibe esos aspectos del ser. Por ejemplo, la inteligencia percibe la verdad, ¿no? La voluntad percibe la bondad de las cosas, ¿no? Qué bueno es esto, ¿no? Qué bonito es, bueno, eso va más a la belleza, pero qué bueno es verte, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Cuando le decimos a una persona eso,
estamos diciendo que hay bondad ontológica, ¿no? en ese sujeto, o qué bueno es este café, ¿no? Hay bondad en él, o sea, hay unas características que lo hacen de gusto agradable, en fin, ¿no? De una textura agradable al paladar, en fin, no sé. La bondad de las cosas, ¿no? Cuando decimos qué buen libro he leído, bueno, pues quiere decir que tiene unas propiedades que lo hacen bueno, apetecible. Entonces, luego viene la belleza, pulcrum en latín, en el esquema está en español y en latín, y es la sensibilidad la que capta la belleza de las cosas. Ya veremos algo de estética. Finalmente está la unidad. Todo lo que tiene ser tiene unidad, ¿no? Cuando algo se disgrega pierde el ser, ¿no? Es decir, cuando un organismo, ¿verdad?, de un hombre le han pegado un tiro, se empieza a descomponer, pierde unidad, y esa descomposición hace que ya no sea un solo cuerpo de un hombre, sino una serie de órganos dispersos que les falta unidad entre sí, ¿no? Las ramas filosóficas que estudian estos aspectos del ser las señalamos ahí. La verdad es estudiada por la lógica. La bondad, hay una bondad del ser de las cosas que es la estudiada por la ontología, y en cambio la bondad moral es estudiada por la ética, que es una disciplina que nos interesa mucho a nosotros, filósofos del derecho, ¿no? La bondad moral, ¿no? Ahí un ejemplo que yo siempre doy que me parece que refleja esta diferencia, esta distinción entre bondad moral y bondad ontológica, es la del diablo, ¿eh? El diablo existe, ¿no? Para los que tenemos fe, creemos